todos y me da mucho gusto saludar esta mañana a Enrique Zorrilla, le agradezco mucho, presidente de la CANCHAM. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días, qué Muy bien, gusto. Rodrigo, muy buenos días, un placer saludarte también. Oye, pues arrancando el año tempranito y bueno, pues con muchos temas. Primero entender, y creo que es importante comenzar por ahí, ¿cuál es la presencia de Canadá en México en términos de la CANCHAM? ¿Cuál es la amplitud en términos de lo que representen empleos, etcétera, las empresas canadienses en México? Mira, la verdad es que la relación entre México y Canadá ha crecido fundamentalmente a través del NAFTA de una manera exponencial en los últimos 20 años. Ya representa 44,000 millones de inversión en nuestro país, millones de dólares. Es el tercer inversionista más importante como país, me refiero. Hay más de 6,000 empresas con capital canadiense, alrededor de 4,232 distingue la Secretaría de Economía como grupos empresariales. Están presentes prácticamente en todo el país, te diría, Rodrigo, pero bueno, muy claramente con una gran diversidad en términos de los sectores en los que participa la inversión canadiense. Está, desde luego, en el sector financiero, con Scotiabank y con una serie de fondos de pensiones que han venido invirtiendo en proyectos de infraestructura y de largo plazo de manera muy consistente, en autopartes, aeroespacial, en la industria medicinal, en la producción de medicinas, muy destacadamente y con estándares excepcionales, no solamente de producción, sino también de desarrollo comunitario en la industria minera, en energía, tanto limpia como también en oleoductos y otro tipo de esfuerzos de hidrocarburos todavía. Y desde luego se tienen más de 400 distintos acuerdos y memorándums de entendimiento entre instituciones educativas de Canadá y de México. Sí, en ese sentido es una relación muy creciente de encuentros, de comunicación, de exploración. Yo creo que la relación con Canadá ya sería magnífica o así calificada en relación con cualquier otro país, y no es que no lo sea con Canadá, sino que en el caso de Canadá sigue generando grandes aspiraciones hacia adelante dada nuestra asociación en el TEMEC, ¿no? Sí, la verdad es que es una relación además profunda y de muchas décadas ya. Y en ese contexto preguntarte, ¿cuáles son los temas en la Agenda 2022 que más preocupan a la CANCHAM? Evidentemente está ahí y han hecho posicionamientos en términos de la reforma constitucional en materia eléctrica y energética en general. ¿Cuáles son esos temas que definen el 2022 para ustedes? Mira, yo creo que y es donde quisiéramos poner mucho énfasis. Yo creo que el TEMEC y en particular la relación bilateral, se ha hablado también muchísimo de que la relación bilateral ha estado un poco subordinada a la relación de Canadá con Estados Unidos y México con Estados Unidos, y entonces que en realidad se debe fortalecer aún más esta relación bilateral entre México y Canadá como una forma de darle también mayor potencia a la relación trilateral de los tres socios en el TEMEC. El 2022, como mencionas, es un año de grandes retos globales y locales a nivel de México. Evidentemente estamos enfrentando los riesgos de inflación, seguimos con atoramientos y con obstaculizaciones en las cadenas de producción y de suministros. Es clarísimo en ese sentido que necesitamos, se han dejado entrever claramente, han asomado las necesidades de mayúsculas inversiones portuarias y de comunicación ferroviaria y terrestre en México, en Estados Unidos y en el mundo en general. Yo creo que son de las cosas, de las grandes enseñanzas de la pandemia. Y en ese sentido me parece que el TEMEC y la relación en particular con Canadá, hombre, son un ingrediente de la solución, de una solución que supone que la recuperación que estamos viviendo ya desde mediados del año pasado, me refiero a recuperación en el contexto de que tocamos fondo, no que necesariamente hayamos llegado a niveles prepandemia, sea consistente y que esa recuperación sea lo más fuerte posible.
En ese contexto, el TEMEC y la relación con Canadá son parte integrante de este esfuerzo, esta solución. Sí nos parece y aspiramos a la integración energética de Norteamérica. Me refiero, aspiramos los asociados de la CANCHAM, de ahí nuestro posicionamiento. Vemos hacia adelante muy importante una mayor apertura a la participación en ese contexto con reglas. Se ha dicho muchísimo, pero sigue siendo fundamental que las reglas de juego sean y el terreno de juego sean perfectamente claros, sean seguros. Finalmente la inversión busca eso, busca continuidad, porque son inversiones que no se dan y se recuperan en meses, sino más bien son de mediano y largo plazo, no son estructurales. Y en ese sentido, en energía limpia, en minería, que es por mucho la actividad, diría subyacente de cualquier actividad industrial en un país. Es decir, a veces pensamos que la minería es nada más como que oro y plata para la joyería, y la verdad es que está presente en un sinnúmero de procesos industriales, en un sinnúmero de sectores industriales. Son materias primas fundamentales para el desarrollo de los procesos industriales. Entonces, en minería, en energía limpia, desde nuevo, en la conducción de hidrocarburos, gas, hay grandes oportunidades y grandes, digamos, aspiraciones de inversión de Canadá en México, ¿no? Y en ese sentido, bueno, mencionabas un elemento clave que es el México y Canadá. De repente pueden tener más fuerza en el contexto del TEMEC, porque evidentemente Estados Unidos, siendo la mayor economía del planeta, pues digamos, juega de manera fuerte en algunos temas. Está, por ejemplo, Claro. este Build Back Better en términos automotrices, que ya hay una reunión ahí con México, pero que Canadá obviamente está en el mismo canal que nuestro país, con algunas diferencias. En fin, ese es un elemento importante. Ahora, en términos de la inversión que pueda venir en este 2022 de Canadá, ¿hay cosas visibles que se irán anunciando este año? Sí, a ver, eh, de hecho, recientemente también tuvimos la inversión ferroviaria. Ujú. Digo, ha habido una mayúscula comunicación a nivel de nuestras autoridades. En noviembre, desde luego, en el Summit en Washington, pues hubo una reunión personal entre el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau, hablando específicamente de esto. Ha estado viniendo la ministra de Relaciones Exteriores, antes la ministra Ing, también de la promoción en su momento, la encargada de la promoción de exportaciones y de empresas pymes. Tenemos acuerdos que yo creo que también podrían ser parte de una promoción de crecimiento de trabajadores temporales, que me parece que son un ejemplo particular de cómo se pueden hacer las cosas de una manera ordenada y además particularmente productiva. Entonces, yo te diría, yo creo que hay más de una inversión en puerta ya en análisis que se han venido platicando en estos distintos sectores, ¿no? Ha crecido. Recordemos que hay una fuerte concentración de la vinculación canadiense, el 93% con 4 provincias, y de este 93%, el 70% con la provincia de Toronto. Estoy hablando la provincia de Ontario. Hay mucho todavía por hacer con Quebec, con Alberta, con British Columbia, en fin, que hemos tratado de promover también activamente en la Cámara, en la búsqueda de vincular estas oportunidades con los inversionistas, ¿no? Y la posibilidad de asociaciones entre México y Canadá, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo permanente, es un esfuerzo de exploración y de descubrimiento continuo, y que lo que es importante es esta búsqueda fundamental, ¿no? de comunicación, como creo que se ha venido dando de manera creciente, y de claridad respecto qué se debe de esperar en cada uno de nuestros países, ¿no? Claro. Pues Enrique, te agradezco mucho. Espero que estemos en mucha comunicación en este año clave, como ya lo decíamos, y muchas gracias por la entrevista.